majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muy buenos días, amada Iglesia Amor y Vida de las Naciones, como siempre, amigos y iglesias que se conectan con nosotros en este tiempo. Saludamos a la iglesia de Armenia, del Quindío y de Cúcuta, Valledupar, el Valle, Tuluá, Jamundí y aún fuera del país, donde hermanos están conectados en este tiempo de escuela dominical. Estamos en esta mañana muy animados en disfrutar de una linda mañana con el Señor, porque Él sigue siendo fiel. Y quisiera en esta mañana, antes de introducir la palabra, que me acompañaran en una oración muy especial que quiero que hagamos en esta mañana de sanidad, pero al mismo tiempo lo quiero acompañar con un testimonio de cosas que el Señor está haciendo, y este testimonio tiene que ver con la salud de mi esposa. Algo ha estado pasando en estos últimos días en la salud de mi esposa. Dios ha estado ministrando en una manera muy especial, y en esta semana, mientras yo grababa un programa para la iglesia, estaba ministrando en algunas áreas muy puntuales. Cuando regresé, me dice mi esposa: algo está sucediendo con mi cuerpo en estos tiempos en que tú estás en el programa, porque hoy en un momento yo percibí que mi columna se movía, que el Señor estaba como ajustando mi columna, y eso nunca, hace mucho tiempo que eso no me sucedía, y hoy me ha sucedido, y me llamó mucho la atención, porque en ese programa el Señor me dio una palabra de que el Señor estaba organizando una desviación de columna de una mujer. Entonces yo quiero declarar en esta mañana que esa palabra tenía que ver con la sanidad de mi esposa. Entonces les animo, iglesia, a seguirle creyendo al Señor y entrar en ese río, en ese fluir de sanidad, porque creo que el Señor en estos últimos tiempos, y en un tiempo muy pertinente como en esta pandemia, el Señor ha estado levantando y nos quiere como iglesia introducir en ese río de sanidad, que va a traer bendición a muchas familias en Colombia y fuera de Colombia. Entonces vamos a orar creyendo que el Señor obra. Hay personas de nuestra iglesia que están siendo tocadas en estos días con este virus, con esta pandemia, y otros amigos de la fe.
Entonces vamos a orar, acompáñenme en esta mañana de una manera muy especial. He estado orando mucho en esta semana por mi gran amigo Pastor Guillermo Cano, que ha estado muy afectado de salud. Y en esta mañana yo quiero que ustedes me acompañen en esta oración, declarando de que este hombre de Dios se levanta a seguir cumpliendo los propósitos que todavía no ha terminado aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta linda oportunidad que nos das como iglesia de congregarnos, de reunirnos nuevamente, Señor, en casa para recibir, Señor, una palabra que nos va a bendecir, que nos va a nutrir, que nos va a unir, que nos va a edificar. Pero hoy, Señor, entendiendo el valor que hay en la oración unida de tu pueblo, hoy yo me uno con cada familia que en este momento, Señor, se está conectando con este programa para que, Señor, hoy podamos ver la gloria tuya, Señor, trayendo sanidad a familias de la iglesia que están siendo afectadas ahora mismo. Ordenamos que en el nombre de Jesús cada casa sea visitado por el poder del Espíritu Santo, trayendo, impartiendo sanidad, impartiendo liberación, impartiendo victoria, impartiendo fe, confianza, seguridad, y todo temor se echa fuera de estas casas en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, yo me uno con estos pastores, tanto de la costa como el pastor de Aguachica, como el pastor Cano, Señor, para que tú intervengas sobre su salud. Y en el nombre de Jesús, estos hombres y muchas personas más que como estos hombres con propósitos, Señor, acá en la tierra, Señor, con misiones que todavía no han realizado, no han cumplido acá en la tierra, hoy declaramos que ninguna pandemia, ningún virus, ninguna enfermedad, ningún espíritu inmundo, ninguna circunstancia, Señor, ajenas al propósito tuyo, los va a detener en que se cumpla el propósito de Dios. Así que en el nombre de Jesús hoy se levantan estas familias que están encerradas en sus casas, afectadas, Señor, por esta pandemia, en el nombre de Jesús, que han sido tocados, Señor, con este virus. Hoy declaramos que se seca, que se cancela todo brote, todo contagio se cancela, los aires se limpian en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que en esta mañana, Señor, hay sanidad en el nombre de Jesús. Y que mientras compartimos esta palabra en esta mañana, Señor, tú seguirás impartiendo sanidad sobre tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús, cancelamos todo temor, Señor, paralizante, Señor, que está deteniendo a tus hijos, Señor. Pero también pedimos, Señor, que nos des cordura, que nos des, Señor, dominio propio, que nos des carácter, Señor, y que nos des prudencia, Señor, para saber cómo manejar, dónde ir, dónde no ir, dónde movernos, dónde no movernos, qué decisiones tomar. Aún, Señor, la decisión que tenemos como iglesia, que esperamos que tú nos sigas hablando y clarificando, Señor, como el de congregarnos como iglesia, estamos creyendo que lo haremos en el tiempo tuyo y no en el tiempo nuestro. Así que aquieta los corazones en esta mañana, permítenos disfrutar también, Señor, y recibir de estos tiempos que tú también nos has entregado y nos estás dando, Señor, como el de reunirnos como familia en casa para recibir también una palabra de parte tuya. Hoy declaro, Señor, que cada casa hoy es un templo tuyo, donde la presencia tuya, Señor, estará ministrando desde el más pequeño hasta el más anciano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento con esta serie que el Señor me ha dado para estos días con la iglesia, que la he titulado cómo escuchar, cómo oír la voz del Señor, porque estoy convencido que en estos tiempos difíciles, cuando hay que tomar tantas decisiones y muy difíciles a veces, lo que más necesitamos es tener la seguridad que nos estamos moviendo por una palabra, por una dirección del Espíritu Santo. Así que yo espero que en esta mañana seamos profundamente bendecidos también con la palabra que vamos a impartir en este día a toda la iglesia. Ya hemos compartido sobre cómo oír la voz de Dios. Primero hablamos sobre
las fuentes, cómo nos habla el Señor, de qué manera nos habla Dios, qué fuentes usa el Señor para hablarnos. Y para los que apenas se están conectando hoy, pues compartimos en esa ocasión que la fuente de mayor autoridad y de mayor seguridad que nos da y a través de la cual el Señor nos quiere hablar es por su misma palabra, que es la fuente más segura que tenemos como hijos de Dios, pero que también Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, y mucho más en estos tiempos, cuando es el tiempo del Espíritu Santo. Pero que Dios también nos habla a través de circunstancias, que Dios nos habla a través de personas, etcétera, etcétera. También el domingo pasado recibimos una linda palabra del pastor José, que nos hablaba sobre familias que escuchan la voz de Dios. Hoy nos vamos a concentrar, nos vamos a ubicar en otro tema que tiene que ver con cómo escuchar la voz del Señor, y vamos a mirar en esta mañana, tal vez lo vamos a estar compartiendo en 2 domingos, este y el próximo, y es razones por las cuales no escuchamos la voz del Señor. Y esto respondiendo a inquietudes de muchos creyentes que dicen: a mí Dios no me habla. ¿Cómo así que Dios le habló? Que Dios le habló, pero a mí el Señor, nunca el Señor me ha hablado. Entonces hay personas que están con esas preguntas. Espero que con la ayuda del Señor en estos 2 domingos usted pueda clarificar esas dudas y pueda entrar en esa bendición de poder convertirse en un hombre, una mujer que se familiariza con la voz del Señor, con la voz de Dios. Dolorosamente encontramos que muchas personas, aun siendo hijos de Dios, hemos tomado miles y miles de decisiones sin tener claridad que Dios me habló, que escuché bien la voz del Señor. Y eso, por supuesto, así seamos hijos de Dios, así seamos iglesia del Señor, hemos tenido que vivir las consecuencias de decisiones donde Dios no habló, donde Dios guardó silencio y no supimos interpretar el silencio del Señor. Entonces quisiera en esta mañana introducir este tiempo leyendo una escritura que encontramos en el libro de los Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos. Dice así esta escritura: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo que quiero enfatizar en esta mañana, a la luz de esta escritura, es que la voz de Dios nunca ha estado pasiva. Dios ha estado siempre hablando, siempre ha estado hablando Dios. Y ha hablado de muchas maneras. Y Dios sigue hablando hoy también de muchas maneras. Y así hayamos querido silenciar la voz del Señor, Dios sigue hablando. Entonces este libro de los Hebreos nos dice que Dios muchas veces y de muchas maneras ha hablado y aún sigue hablando. Hoy tenemos la gran bendición como iglesia de tener el Espíritu Santo y de tener esta hermosa palabra que los antepasados no la tuvieron completa como la tenemos nosotros. Así que si hay un pueblo que en realidad debía estar hoy entrenados,
seguro en la manera como está moviéndose y haciendo cosas con tanta claridad, porque Dios le ha hablado, es el pueblo de este pueblo. Porque tenemos una palabra completa, donde cada vez que vamos a esa palabra que es el logo de Dios, y vamos con una actitud humilde y enseñable, vamos a salir con una palabra rema para nuestras vidas, donde podemos decir: Dios hoy me ha hablado. Entonces vamos rápidamente en esta mañana a mirar algunas razones por las cuales no escuchamos la voz de Dios. Y la primera razón que hoy yo quiero compartir con ustedes como iglesia, la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 13. Libro de San Mateo, capítulo 13. Y yo quiero que me acompañen rápidamente en encontrar esta lectura en esta mañana. San Mateo, capítulo 13. Leemos desde el versículo 12 al verso 16 de San Mateo 13. Capítulo 13. 12 al 16. Y dice así esta escritura: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se lo quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Qué palabra tan poderosa nos dejó el Señor aquí sobre esta situación. Y la primera razón que encontramos a la luz de esta escritura es que el Señor se dio cuenta que había un pueblo que no quería, no deseaba, no le interesaba escuchar la voz de Dios. Y esta es la primera razón por la cual Dios a muchos no les habla, porque no están interesados en escuchar la voz de Dios. No están interesados. Y el Señor observó esto, y cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y por qué nos estás hablando en parábolas? Dice, es que a mí esto la verdad que me impactó mucho. Dice, es que no vale la pena. ¿Para qué me voy a poner a hablarles clarito a un pueblo que no quiere oír mi voz? No vale la pena. Mejor les hablo en parábolas para que sigan sin conocer la voz de Dios, cuál es el mensaje, qué es lo que Dios les quiere decir, porque están endurecidos, están insensibles, no quieren escuchar mi voz. Y esta es una realidad que creo que hoy, después de 2000 años, todavía Dios sigue encontrando un pueblo muy numeroso, porque no es poco, un pueblo muy numeroso que no le interesa
la voz de Dios. Y a muchos no les interesa porque ni siquiera creen que hay un Dios, mucho menos que les hable. Que les hable. Pero cuando vemos esta dinámica en la vida de la iglesia, y hoy nosotros nos damos cuenta de una iglesia que parece que cada día se levanta más y más sin Biblia, sin palabra. Hoy en las iglesias tenemos cada día como más dificultades para enseñar la palabra, para discipular a la gente que se dejen discipular por el Señor. Porque no quieren oír a Dios. No quieren oír a Dios. Tuvieron por allá un sueño, por no decir de pronto una pesadilla, y piensan que eso es suficiente y con eso les basta para seguir ejerciendo determinada actividad y aún, entre comillas, ministerio, llamado. Pero no tienen claridad de la voz de Dios para su vida porque no han escuchado la voz de Dios. No se han sentado a nivel personal o con alguien que les enseñe cómo oír la voz de Dios a través de su palabra, cómo ser entrenado para escuchar la voz del Señor. Entonces, muchos no quieren oír su voz porque temen a lo que Dios les pida. Esa es una de las razones. No quieren oír la voz, porque si escuchan la voz de Dios, posiblemente el Señor le va a decir otra cosa diferente a la decisión que estás tomando. ¿Qué tal que imagínese ese muchachito ese joven tan entusiasmado que por fin encontró, como se dice, la 60, 80, 90, es así que se dice más o menos? ¿Ustedes me entienden? Y está emocionadísimo y se va a buscar, a preguntarle a Dios, a escuchar su voz. Señor, ¿es esta? ¿Y qué tal que Dios le diga, mijito, no, esa no es? No quieren escuchar la voz de Dios porque perdieron para ellos lo mejor. Entonces es mejor que Dios no me hable para yo decidir lo que yo quiero hacer con mi vida. Y no importa, estamos tan endurecidos y tan engañados que preferimos irnos al abismo, al precipicio con una mala decisión, que en realidad disponernos para que Dios nos hable, para que Dios nos direccione, para que Dios nos muestre su camino, para que Dios nos diga qué hacer y qué no hacer. Pero no queremos entonces, una de las razones por las cuales no queremos oír la voz de Dios es porque no queremos que lo que Él me diga vaya en contra de lo que yo estoy pensando hacer o lo que yo creo que quiero hacer. O me va a costar mucho, etcétera. Entonces, parece, esto lo entendió de alguna manera, de esta manera lo entendió Job. Y yo quisiera que rápidamente leyeran conmigo esta escritura de Job, capítulo 33. Job. Quiero decirles que Job es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia se llama Job. 14 al 18. 33, 14 al 18. Y mire lo que dice esta escritura. Dios nos habla, era la experiencia de Job. Dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído.
qué experiencia tan profunda tenía Job con Dios. Y nos aterra con sus advertencias para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Tremendo esto. Tendrá su alma, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca o a espada. Impresionante. Job dice, mire, Dios nos habla de tantas maneras. Sin embargo, no queremos escucharles. Y no queremos entender que lo que Dios quiere es advertirnos, cuidarnos, protegernos, etcétera, etcétera. Y eso creo que de alguna manera lo entendió el apóstol Pablo, cuando él dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. El Señor Jesucristo también en una enseñanza dijo, mire, si los hombres que somos malos, que tenemos un corazón perverso, sin embargo, a pesar de eso, anhelamos y tratamos de darle cosas buenas a sus hijos. Sigue diciendo Jesús, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a aquellos que quieren conectarse con Él. Dios solamente tiene cosas buenas. Así que yo podría resumir este primer punto diciéndoles que nos va mejor escuchando la voz de Dios que tratando de resistirnos a oír su voz. Nos va 1000 veces mejor disponernos para que Dios nos hable, para tener claridad de hacia dónde nos movemos y dónde no movernos, etcétera, etcétera, que tratar de estar haciendo por allí cosas sin tener la conciencia, la claridad de que nos estamos moviendo porque Dios nos ha dicho que nos movamos. Y esa es una tragedia que hoy el mundo vive y que dolorosamente los que no deberíamos vivirla, que somos los que creemos en Dios, sus hijos, la viviéramos. Pero dolorosamente son muchos los dolores, las heridas, las frustraciones, las amarguras, los resentimientos, los daños que hemos producido en nuestras vidas, han producido en nuestras vidas o hemos producido en la vida de otros por no tener claridad de la voz del Señor, si ese consejo que tenía que darle era el correcto o no era el correcto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? No deseamos escuchar la voz del Señor. Yo espero que en esta mañana, si esa era tu actitud, hoy vaya y le diga, Señor, ayúdame a corregirme. Porque son muchos los errores, son muchos los desaciertos, son muchos los fracasos y estoy cansado de tantos fracasos en todas las áreas de mi vida emocional, en mi vida sentimental, en mi vida laboral, en mi vida comercial, en mi vida de negocio, etcétera, etcétera, en cualquier área, en mi vida ministerial, espiritual. Son tantos los desaciertos que he cometido en mi vida. Porque la verdad no me he preocupado por oírte, por escucharte. No me he preocupado. Por eso quiero terminar el próximo domingo este ciclo, este aspecto de la voz de Dios, con una dinámica muy importante de cómo escuchar esa voz del Señor. Entonces, segunda razón por la cual se nos dificulta escuchar la voz del Señor, el salmista lo dijo muy claro en Salmo 66, 18, es por pecados no confesados
que nos impiden escuchar la voz del Señor. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miren, lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Cuando un esposo y una esposa tienen algo entre ellos que no han resuelto, que les está haciendo daño, que les está afectando, y siguen viviendo esa vida de esa manera, sin prestarle atención, un enfriamiento y una separación se establece en su relación. Se establece en su relación. Y eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Cuando tenemos pecados que no le hemos querido confesar al Señor, esa relación entra en problemas. Y entonces, al dañarse la relación, tenemos dificultades para escuchar la voz del Señor. Por eso, personas que deliberadamente han decidido caminar por un mundo de pecado, lo que ellos menos quieren es acercarse a un consejero espiritual, a alguien que les pueda dar un consejo. Por eso yo muchas veces le digo a los padres cuando me dicen, pastor, empiece esto con mi hijo, con mi esposo, o empiecen algo con mi esposa, en fin, etcétera. Yo les digo, mire, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, que comenzáramos a orar por esa persona, para que Dios ponga en su corazón el volver a Dios. Porque cuando esa persona quiera volver a Dios, va a volver al consejo. Va a querer nuevamente escuchar la voz del Señor. Pero mientras esa persona no sea consciente y esté muy bien en esa relación en que sabe que lo que está mal con Dios, como alguien me dijo en estos días, ay, es que nadie me ha hecho sentir tan bien como me hace sentir esa persona. Nadie en mi vida, ninguna otra persona me ha hecho sentir tan bien como esa persona me está haciendo sentir tan bien. Sin embargo, es consciente de cuántas cosas ha perdido en su vida. Entonces, hasta que una persona en una situación como esa no tenga una convicción de pecado y quiera volver a Dios, no va a escuchar su voz, no va a querer escuchar su voz, no va a querer escuchar su voz. Por eso creo que la iglesia como intercesora tenemos una tarea muy grande de orar por tanta gente que han abandonado la fe, que han abandonado al Señor, para que nuevamente el Señor los haga reaccionar y volver en sí como el hijo pródigo. Experiencia de la parábola de la Biblia. El hijo pródigo dice que volviendo en sí dijo, wow, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo aquí oliendo a cochinera, a marrano? ¿Qué hago yo aquí oliendo tan feo? ¿Qué hago aquí con este vestido que huele tan feo? ¿Qué hago? Volviendo en sí, dice, ya sé, volveré a mi padre. Yo pienso que ese padre que lo esperaba no cesaba todos los días de orar por ese hijo para que volviera. Y esa oración lo hizo volver a querer escuchar nuevamente, a sincronizarse con la voz del Señor. Iglesia, levantemos la intercesión. Entonces son tiempo, aprovechemos al máximo ese tiempo que tenemos en casa.
de orar por tantas personas que hoy están en grande riesgo y amenaza porque están lejos del Señor, cometiendo equivocaciones tras equivocaciones porque no están escuchando la voz del Señor. Entonces, hay mucho ruido. Cuando hay tanto ruido en nuestra vida, es difícil escuchar la voz. Yo, cuando estoy por allá en el centro, en algún lugar donde hay tanto ruido y suena el celular y observo un WhatsApp de mi esposa o de alguien, pero él me lo ha mandado, ¿cómo se dice? En un audio. Mire, usted no sabe en cuánto lucho, me lo coloco aquí, me lo coloco acá y hago esto. Hasta que por último lo que tengo que decirle, por favor, aquí no puedo escuchar nada, hay mucho ruido. No, por favor, no me mande audio, estoy en un lugar donde no escucho nada. Si necesita una respuesta inmediata de parte mía, tienes que mandarme ese mensaje de otra manera porque aquí hay mucho ruido. Y hoy muchas veces nuestra vida está llena de tanto ruido que no alcanzamos a escuchar la voz del Señor. Mucho ruido, mucho ruido. Hay que silenciar esos ruidos que no nos han dejado escuchar la voz del Señor. Una tercera razón es la incredulidad. Es la incredulidad. Y aquí hay un pasaje que me llama bastante la atención, también en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. San Mateo, capítulo 13, 53 al 58. Y esta es una experiencia bien interesante. Mire lo que dice esta escritura. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, subraye eso, al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos su tierra y en su propia casa. Y mire cómo concluye esta escritura. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. La incredulidad es una razón muy poderosa que no nos deja escuchar la voz de Dios. La razón por la cual Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo Nazaret fue por la incredulidad de su gente. Filosofías, podríamos llamarlos como las que promueven los cesacionistas. Los cesacionistas no creen que Dios hoy nos habla en estos tiempos de la historia. Y eso le ha traído incredulidad a la gente. No creen que Dios habla de otra manera diferente a la palabra escrita. En lo que sí estamos de acuerdo con los cesacionistas es que la palabra más veraz, más segura es la palabra. En eso estamos de acuerdo. En lo que no podemos estar de acuerdo con los cesacionistas es que Dios no hable de otras formas. Porque lo leímos en Hebreos.
Dice que ha hablado de muchas maneras y sigue hablando. Y como miramos que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de los dones que ha dado a su iglesia para hablar a su pueblo, para que el pueblo escuche su voz, y de muchas maneras más, como los dones proféticos, etcétera, etcétera. Pero una población muy grande hoy se están limitando en escuchar la voz de Dios por la incredulidad. No creen que Dios hable de otra manera. Y para completar, los que creen que Dios habla por su palabra, se mantienen con la palabra cerrada. Entonces, es complicado. Es muy delicada la situación, porque aún los que defienden, los que creen o los que defendemos esta gran verdad, que la principal fuente de autoridad para Dios hablar no es su palabra, pero si la tenemos cerrada, ¿cómo nos va a hablar Dios por ella? Si usted no saca tiempo para meditarla, para memorizarla, para estudiarla, para disfrutarla, ¿cómo nos va a hablar Dios? No hay forma. Entonces lo que hace es que nos llenamos de incredulidad, y de esta manera estamos perdiendo la bendición de que Dios nos hable. Si tú crees que Dios habla hoy, si no crees que Dios habla hoy, te aseguro una cosa: no lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar. No vas a escuchar la voz de Dios. Cuarta razón. Lucas 10:41, un pasaje muy conocido, la visita de Jesús a un hogar compuesto por dos hermanas muy hermosas que se llamaban Marta y María. Y allí Jesús encontró una Marta demasiado ocupada, que no le dio importancia a dejar por un momento sus ocupaciones para sentarse a escuchar la voz del Señor. Y no hay un irrespeto más grande que el que alguien le esté hablando a usted y usted no le ponga cuidado. Yo un día me sentí, les confieso acá, me sentí tan avergonzado con mi esposa. Tan avergonzado, porque yo tenía esa mala costumbre de que mi esposa estaba bien emocionada compartiéndome algo y yo haciendo otras cosas. Y algunas veces me decía: pero papi, ponme cuidado, no me estás poniendo cuidado. Yo dije: qué vergüenza, qué vergüenza. Y entonces, desde ese día comencé a esforzarme, y todavía me sigo esforzando, les digo, de que cuando me habla, no importa lo que esté haciendo, creo que es más importante escucharla a ella. Y así debemos entender la iglesia. Cuando Dios nos habla, lo más importante es escucharlo a Él. No creo que haya una cosa más gloriosa, más importante para un hijo de Dios. ¡Wow! Que Dios le hable. Que Dios le hable, que escuchar la voz del Señor. Y llegó Dios allí y Jesús le dice: oh Marta, Marta, ocupada y afanada, te veo con muchas cosas. No me critiques a María, porque ella ha escogido en este momento la mejor porción, la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. Porque una voz, una dirección que Dios te dé, te puede cambiar la vida para siempre. O una actitud que te lleve a desconocer su voz, te puede empeorar la vida para siempre. ¿Ves? Entonces, esto es serio. Esto es sumamente importante. El poder, pero las ocupaciones. Hoy tenemos que decir con tristeza, yo creo, y con preocupación, que muchas veces las cosas que nos están quitando el tiempo en los que estamos ocupados no son cosas de relevancia para el reino de Dios. No son cosas de relevancia para la eternidad. Pero sin embargo, esas cosas nos están quitando
la bendición de escuchar la voz del Señor. La voz del Señor. Yo les quiero confesar a ustedes que hay dos programas que a mí ha sido muy difícil soltarme de ellos, como son los programas deportivos y las noticias. Así que si yo podía, yo me escuchaba el noticiero de las 7, el noticiero de mediodía, el noticiero de las 7 de la noche y el noticiero de las 10:30 de la noche. Le estoy hablando de Caracol. Ese es y RCN, las principales canales de Colombia, para que se den cuenta que sí me gustan las noticias. Pero ¿a dónde voy? Yo he tenido, hace tiempo Dios me habló de una dinámica de irme a la cama reposado, disfrutando de la presencia del Señor, de tener un tiempo de silencio, de disfrutar, de orar, de evaluar qué pasó durante este día, qué cosas funcionaron bien, qué cosas no, qué cosas hay que ajustar y cosas de preguntarle al Señor muchas veces. Pero les confieso que muchas veces ese programa de las 10:30 para escuchar otra vez las noticias me estaba enredando ese tiempo. Y yo dije, esto no vale la pena. Entonces hice una evaluación y dije, wow, qué tontería. Lo que dicen por la mañana lo repiten a mediodía. Lo que dicen a mediodía lo repiten por la noche, a las 7. Y después vuelven a repetir lo mismo. Qué tontería, con un solo programa es suficiente. Y ya estoy informado. Así que ese tiempo de por la noche, nadie me los va a quitar. Así que ni se les ocurra llamarme tipo 11 de la noche, porque no les voy a contestar. Porque ese es el tiempo donde yo estoy en silencio, tratando de conectarme y de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Porque sin escuchar la voz de Dios vamos a tener dificultades. Pero hay muchas cosas que nos están robando ese tiempo. Esas telenovelas ahora están trayéndose las telenovelas de hace 30, 40 años. ¿Cómo es que llama uno de las botas grandes? ¿Cómo es? No sé si todavía vive ese hombre. El Escamoso, creo que es eso así, el Escamoso. Está todo el mundo viéndose el Escamoso. Y ahora se aprenden el otro canal y se están viendo a la Betty, la fea. Hijo, mijo, ese programa salía cuando yo todavía ni siquiera era novio de mi esposa. Es una cosa vieja. Y yo dije, qué tontería. Y le dije a mi esposa, mami, esto no vale la pena. Así que no vamos a escuchar esa cosa, porque eso hace 40 años lo escuchamos cuando éramos novios. Así que hay que hacer otras cosas de mayor trascendencia. Aprovechemos esto para otras cosas de mayor sentido, de mayor valor, como escuchar la voz del Señor hoy, iglesia. Mire si nos animamos, y yo les hablo, anímate en esta mañana, revisa tu actividad, revisa tus programaciones y te vas a dar cuenta que te sobra tiempo para en realidad escuchar la voz de Dios. No me digas que no tienes tiempo para sacarlo, para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de la voz audible, a través del Espíritu Santo, a través de circunstancias, etcétera, etcétera, a través de personas, etcétera, etcétera, porque sí hay tiempo, pero es importante primero que tú te convenzas que no vas a salir adelante si no decides seriamente estar conectado con Dios, estar escuchando su voz. Seguimos entonces, quinta razón, y esto está muy relacionado con esto, y es hablar en lugar de escuchar. Dios vio ese problema en el pueblo, que hablábamos tanto, y por fin tuvo casi con una exhortación de decir, oiga, por favor, estén quietos y escúchenme. Y eso lo dice
en el Salmo 46:10, está quieto, pueblo, aquíétense, aquieten sus emociones. Estos son tiempos para aquietarse, estos son tiempos para disfrutarlo de otra manera. Dice, está quietos y sabed que yo soy Dios. Pero los veo corriendo como locos, haciendo cosas como locos por todas partes, caminando, moviendo, decidiendo y no decidiendo, etcétera, etcétera. Y Dios está llamando a su pueblo a que esté quieto, que le escuche más. Porque uno, moviéndose para un lado y para otro en actividad permanente, difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Y difícilmente Dios se le va a revelar y le va a hablar a una persona que no ha visto la importancia de estar con Él. Entonces nuestra tendencia es hablar más y escuchar menos. Por lo menos es una cosa que para mí ha sido muy difícil. Les comparto que todavía lucho con eso. Todavía lucho. Yo la verdad me quito el sombrero, como digo, y felicito a esos psicólogos que se la pasan 2 horas y 3 horas escuchando a una persona. Escuchándole solamente. Escuchándole. Para mí esto ha sido una dinámica, una disciplina de aprender, de esforzarme. ¡Wow! Porque no he aprendido a escuchar mucho, sino de interrumpir. La persona ni siquiera está terminando, ¿cómo se dice?, la idea completa, y ya la estoy interrumpiendo. Eso es una grosería. Y a veces ni siquiera hemos recibido la idea completa de Dios y ya lo estamos interrumpiendo. Y eso, como nos movemos en la vida cotidiana, nos movemos en nuestra relación con Dios. No valoramos. Y Dios tuvo que decirnos, aquíétense por favor. Aquíétense, porque yo les quiero hablar. Y hoy Dios les dice a esta iglesia Amor y Vida, iglesia, aquieta tu corazón, porque yo quiero hablar a tu corazón. A los esposos le está diciendo, aquieten su corazón. Yo les quiero hablar cómo ser mejores padres. Yo les quiero hablar cómo ser mejores esposos. Yo les quiero hablar cómo ser mejores hijos. Yo quiero hablarles cómo ser mejores empleados. Yo les quiero hablar cómo ser mejores patrones, etcétera, etcétera. Yo les quiero hablar cómo ser mejores hijos. Pero aquíétense, escúchenme. Déjenme hablar más y escuchen más. Y es una palabra que creo Dios hoy le está dando a esta iglesia. Iglesia, escúchenme más. Porque son muchos los tesoros escondidos. Son muchas las cosas que tú todavía no conoces, que no he podido revelártela, que no la he podido colocar a tu alcance, porque veo una iglesia caminando, pero que no se ha dispuesto a escuchar mi voz. Escuchemos su voz, escuchemos su voz. Tenemos a Dios a veces como el mandadero. Cuando vamos a Él, lo tenemos como el mandadero y no como el Señor de nuestras vidas. Señor, dame esto. Cuando vamos al Señor, vamos con una lista de quejas y de peticiones y de cosas. Señor, dame esto. Señor, dame esto. Señor, mira esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayuda. Y es impresionante. Y después podemos estar 1 hora, 3 horas pidiéndole. Y ni un tiempo para decirle, Señor, de todo esto que te estoy pidiendo, ¿qué es correcto y qué no es correcto? De todo esto que te estoy pidiendo, Señor, ¿qué me sirve y qué no me sirve? De todo esto que te estoy pidiendo, ¿qué me puede hacer daño y qué no me puede hacer daño? Pero no hay preguntas de reflexión en la presencia del Señor para escucharle. ¿Y saben qué es lo maravilloso de Dios, amada iglesia? Que cuando tú dispones tu corazón en su presencia para escuchar su voz fluye, impresionante. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido que Dios está más interesado en hablarle al hombre, al ser humano, que el hombre o el ser humano de escucharle. Dios siempre ha mostrado su interés
en buscar al hombre, de hablarle, de direccionarlo. ¿O no fue eso lo que hizo con nuestros primeros padres? Pecaron y dicen, no, voy a hablarle, voy a buscarle. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó con ustedes? Dios queriendo hablar y manifestarse. Oh, porque es que lo que Dios tiene para esta humanidad son cosas buenas, pero no hay tiempo para que Él nos escuche. Esa es la tragedia del mundo. Los presidentes no están escuchando a Dios. Los ministros no están escuchando a Dios. Los senadores no escuchan a Dios. Los alcaldes no escuchan a Dios. Los gobernadores no escuchan a Dios. Los gerentes financieros no escuchan a Dios. Los ministros no escuchan a Dios. Y más dolorosamente, y los cristianos no escuchamos a Dios. Y los líderes no escuchamos a Dios. Y los pastores no escuchamos a Dios. Entonces, ¿cómo va a cambiar Dios esto? Si no dejamos que Él nos instruya. Aquiete su corazón. Por eso tiene que decir, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Pero unida a esto podríamos decir que hay otra situación, otra razón para no escuchar a Dios, y es la impaciencia y el apresuramiento. La impaciencia y el apresuramiento. Y solamente les voy a colocar unos dos ejemplos. Primero se encuentra en Éxodo capítulo 24, 15 al 18. Moisés tomó la decisión de ir a hablar con Dios, fue al monte. Y cuando llegó a ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Y fue tan fuerte que Moisés estuvo allí 6 días en silencio. Y dice la escritura aquí en Éxodo 24, 15 al 18, para que usted lo lea y lo medite. Al 7º día, Dios se le manifestó y le habló. Pero Moisés aprendió a esperar en Dios. Aprendió. Porque qué interesante. Moisés era una persona muy iracundo, muy soberbio de muchas cosas, pero estuvo 40 años en el desierto. Y eso lo trabajó tanto Dios en su carácter, que dice la escritura que lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. Él por fin había aprendido a esperar. Dice, no hay problema, Señor. Yo voy a disfrutar de todo esto que está pasando acá, de esta atmósfera de gloria que hay en este lugar. No importa cuando demórate, tómate el tiempo que tú quieras, que yo te espero. Pero a veces, hermano, estamos en la presencia de Dios. Hemos pasado 5 minutos, 10 minutos y ya le estamos diciendo, Señor, háblame. Señor, pues, ¿qué hubo? Pues, háblame, Señor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no me hablas? Y hemos pasado 10 minutos en su presencia y ya estamos angustiados, ya estamos desesperados porque no nos ha hablado. ¿Qué pasó? Que no me habla. Y no hemos pasado más de 10 minutos en su presencia. La impaciencia y el apresuramiento no nos deja escuchar la voz de Dios. Y eso le pasó a un rey llamado Saúl. O a un rey llamado Saúl, dice la escritura que él no le correspondía ofrecer sacrificio. Pero antes de la guerra, él dijo, el enemigo se acerca y tenemos que ofrecer un sacrificio a Dios para que Dios te dé nuestras partes. El único que tenía que hacerlo era el sacerdote. Y ahí venía, y no lo quiso esperar, sino que ofreció. Se atribuyó ese privilegio Saúl, y eso le costó, por apresurado, le costó el seguir gobernando al pueblo de Israel. Y yo les diría en esta mañana que muchas personas, por apresurados, han perdido su hogar, han perdido a su esposa, o han perdido a su esposo, han perdido a su padre, o han perdido a sus hijos, o han perdido a su iglesia. Por apresurado, por impaciente, por no esperar escuchar la voz del Señor cuando Dios quiera y no cuando yo quiera. No, es que Dios no es nuestro mandadero. Él es soberano, Él es Señor. Y Él nos habla cuando Él quiera, no cuando yo quiera.
pero somos apresurados. Por eso creo que Dios nos está llamando a reflexionar sobre esto, de escuchar la voz de Dios, porque estoy seguro que esto, si lo creemos, si lo entendemos, amada iglesia, como estoy seguro que le estoy hablando a una iglesia entendida e inteligente, van a entender que hay que volver a ese tiempo de escuchar a Dios en su vida personal, en su vida de familia, en su vida congregacional. Familia, reúna, aprovechen que están en casa para que escuchen la voz de Dios juntos. ¿Qué les está diciendo el Señor en esta pandemia? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que no hagan? Etcétera. ¿Cómo moverse? ¿Cómo no moverse? ¿Cómo voy a direccionar esta empresa, este negocio? Etcétera, etcétera. Escuchemos la voz del Señor, porque quiero terminar con la última razón en esta mañana, que es bien delicada también. Porque él sabe, ese personaje sabe de lo importante que es que la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios escuchen su voz. Y esta última razón es que Satanás trata de evitar que escuchemos a Dios, y cuando lo escuchamos trata de robar esa palabra que ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que más le tema Satanás acá en la tierra que a un hombre o una mujer que se está moviendo por la voz de Dios, que está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, que está haciendo la voluntad de Dios y no su voluntad. Porque sabe que si esa persona está haciendo la voluntad de Dios, en todo lo que haga esa persona que está moviéndose por la voluntad de Dios, donde vaya le va a hacer daño. Donde vaya le va a hacer daño, va a transformar el caos que hay, todo lo que está produciendo Satanás, esa persona que se está moviendo en la voz de Dios, escuchando y siguiendo la dirección y voluntad de Dios. Satanás va a temblar, porque sabe que no lo puede engañar, y porque esa persona donde vaya le va a hacer mucho, pero mucho daño. Lo va a descubrir, etcétera, etcétera. Y este pasaje está en Marcos 4, 14 al 15. Dice que cuando salió el sembrador a sembrar, y cuando esa semilla cayó en esa tierra buena, dice que vino Satanás y la robó. La robó. Él es un experto en hacer esto. Por eso nos tenemos que preguntar en esta mañana, frente a esto, ¿qué voz estoy escuchando con más frecuencia? Esta es la dinámica que te quiero dejar en esta mañana. Pregúntate, y si quieres escribirlo, lo puedes escribir. ¿Qué voz reflexiona en esta semana? Para que reflexiones en esta semana. ¿Qué voz estoy escuchando con más frecuencia? ¿La voz de Dios? ¿La voz de Satanás? ¿O mi voz? ¿Cuál voz está teniendo más influencia en mi vida? ¿Qué voz hoy yo pudiera decir con honestidad está direccionando mi vida, está teniendo más influencia en mis decisiones, en todo lo que yo estoy haciendo? ¿La voz de Satanás? ¿La voz de Dios? ¿O inclusive mi voz? ¿Cuál estoy escuchando con más frecuencia? Y miremos algunos ejemplos de esto. No eres de buen parecer, no eres inteligente, eres un tonto, a nadie le caes bien. ¿Quién cree que está hablando? ¿Qué voz estamos escuchando allí? Cuando usted está siguiendo esas voces y está creyendo eso, ¿a quién está escuchando? ¿Estará escuchando a Dios o a Satanás? Está escuchando a Satanás. Porque Satanás con esto lo que está tratando es de dañar tu identidad. Esa identidad perfecta que Dios colocó en ti, Satanás la quiere dañar y distorsionar. Y hay mucho pueblo hoy con esa identidad dañada, distorsionada, porque se están moviendo por la voz de Satanás. No, es que yo no sirvo para nada. No, yo no sirvo para nada. Yo no sirvo. Yo no soy inteligente. Yo no sé por qué nací, etcétera. Esa no es la voz de Dios.
Es la voz de Satanás. Cuando Dios te dice algo positivo, algo correcto de ti, y lo está haciendo precisamente para afirmar tu identidad. Para afirmar tu identidad. Pero en lugar de tú creerle a Dios lo que te está diciendo, tú dices, no, eso es mentira, yo no lo creo. Yo no creo eso que me están diciendo. Qué pena, Dios, yo no sé. Yo no creo que soy ese. Allí tú estás escuchando a Satanás que te está mandando dardos, dudas. La que le mandó a los padres en el huerto de Edén. ¿Con qué? ¿Con que Dios te dijo, no? ¿Con que Dios te dijo? ¿Cómo así que Dios me dijo? Sí, con que Dios te dijo. Y ahí les tiró toda su carreta hasta que los hizo pecar. Entonces, hoy encontramos a mucha gente haciendo todo lo contrario de lo que Dios le está diciendo, porque se han dejado engañar por la voz de Satanás, que dice la Escritura es mentiroso y es el padre de mentira. De mentira. Eliges creer lo opuesto a lo que Dios te está diciendo, lo cual es una mentira directa de Satanás para tu vida. Porque el diablo es mentiroso y la fuente de toda mentira. De toda mentira. La pregunta es, ¿por qué elegimos creer sus mentiras en lugar de creerle a Dios lo que te ha dicho? Porque estamos teniendo dificultades para escuchar la voz de Dios. Y yo quiero orar en esta mañana por ti, amada iglesia. Inclina allí en tu casa, con tu esposito, con tu esposa que está, con tus hijitos, etcétera, con tus amigos. Y esta es una buena mañana para volver al Señor y decirle: Señor, yo creo que soy una de esas personas que no he estado escuchando tu voz. Mientras compartíamos estas 7 razones, ¿con cuál te identificas más en esta mañana? ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál razón te identificas en esta mañana? Y al mismo tiempo le dices: Señor, ayúdame. Eres una persona que has estado no valorando la voz de Dios y no has querido escuchar la voz de Dios por temor de que te comprometa con lo que hacer lo contrario a lo que tú estás pensando hacer. Tal vez hay muchos ruidos en tu vida porque hay pecados que no has resuelto con el Señor. Y toda esa cantidad de ruidos que hay en tu alma, en tu espíritu, en tus emociones, en tus sentimientos, todos esos enredos, toda esa cantidad de ruidos que se escuchan, no te dejan escuchar la voz de Dios. ¿Qué te quiere decir sobre tus valores? ¿Qué te quiere decir sobre tus sentimientos? ¿Qué te quiere decir sobre tus emociones? ¿Qué te quiere decir, etcétera, etcétera, en tus decisiones? Porque hay mucho ruido. ¿Con cuál te identificas? O tal vez estás lleno de incredulidad. O eres esa persona que está llena de ocupaciones. Así no sean de relevancia, te están quitando el mayor tiempo de estar con Dios y crecer con Él. Ay, eres una persona que no estás dejando escuchar a Dios, porque cuando tienes un espacio, una oportunidad de estar con Dios, vas solamente a hablarle, y no dejas un tiempo para que Él te hable. Para que Él te hable. ¿Eres impaciente en su presencia? ¿Con cuál te identificas? O por último, has estado escuchando más a Satanás que al Señor, que la voz de Dios. ¿Te es más familiar la voz de Satanás que la voz de Dios? Te familiarizas más, identificas más rápido, más fácil la voz de Satanás que la voz de Dios. Esta es una buena mañana para empezar y para decirle al Señor: Señor, ayúdame.
Ayúdame, Señor. Señor, yo estoy convencido en esta mañana, en lo más profundo, que de esta pandemia, Señor, podemos salir con lo mejor, de lo mejor. Si como cristiano, como hijo de Dios, como persona, como familia, como esposo, como esposa, como trabajador, como empleado, como empleador, como estudiante, como profesor, etcétera, etcétera. Escuchamos mejor tu voz. Escuchamos mejor tu voz. Oh Señor, sana en esta mañana tantas heridas que le hemos producido y aún le seguimos produciendo a nuestros seres queridos, porque le estamos diciendo cosas que Dios no nos ha mandado a decirles. Señor, porque no te estamos escuchando sobre cómo manejar esa situación en el hogar. Yo sé, Señor, que en esta pandemia muchos hogares se han separado, no por la voz de Dios, sino por la voz del enemigo que los ha engañado. Y oro, Señor, en esta mañana que tú tengas misericordia. Pero yo oro creyendo, Señor, que de esta pandemia vamos a ver a una iglesia Amor y Vida fortalecida, entrenada para lo mejor, entrenada para la mayor conquista en su vida personal, en su vida laboral, en su vida de familia, en su vida de iglesia. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro en esta mañana, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea provocando ese deseo ferviente de esta iglesia de levantarse, de amar profundamente, Señor, la presencia tuya, tu voz. En el nombre de Jesús bendigo cada familia, cada amigo, cada persona, Señor, que en este día se ha conectado con nosotros a través de este tiempo. Señor, para que tú traigas esa revelación que le permita a partir de este día, Señor, comenzar a tomar las mejores decisiones en su vida. Porque a partir de hoy, Señor, hay decisiones radicales de decirle, Señor, yo no me voy a mover, yo no voy a actuar, y si tengo que retroceder, y si tengo que cambiar lo que he estado haciendo, etcétera, etcétera, porque lo he estado haciendo escuchando otras voces menos la voz tuya, yo lo voy a hacer. Pero Señor, yo quiero ser uno de esas personas, de esos hijos tuyos, Señor, que se enamora, que se apasiona, Señor, de escuchar tu voz. Oh Espíritu Santo, en esta mañana yo estoy seguro que en esta semana, Señor, son muchas las decisiones que van a cambiar. Son muchas las decisiones que van a comenzar a traer transformación en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestra vida personal y familiar. Porque, Señor, tu Espíritu Santo hoy nos habla del valor de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, oro, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por seguir cuidando tu iglesia en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por seguir trayendo sanidad en esta mañana sobre tu pueblo. Hoy suelto una unción de sanidad sobre cada familia, sobre cada hogar de esta iglesia preciosa, Señor, de la cual tú nos tienes reunidos, en el nombre de Jesús, declarando que en esta semana, Señor, la gloria tuya, tus milagros, tus señales, tus prodigios, Señor, tus bendiciones, Señor, les correrán a tus hijos, alcanzar a tus hijos para bendecirlos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy en esta mañana, Señor, por esos nuevos empleos que se van a desatar en el nombre de Jesús, por esas enfermedades que van a desaparecer totalmente de nuestras casas, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Tú eres bueno. Y a ti, Señor, te damos la honra y te damos la gloria por todo lo que yo sé que en esta mañana tú has estado haciendo en tu pueblo. Te bendecimos y te damos la alabanza y te damos la gloria a ti. Amén y amén. No se pierdan el domingo la bendición de concluir con esta temática. Yo sé que va a seguir siendo de bendición para nuestras vidas. Que Dios nos guarde, nos bendiga. Anímense, ayudémonos unos con los otros y oremos los unos por los otros, y que la gloria del Señor en este día, en esta semana, se sienta en cada familia, en cada hogar. Bendiciones para todos.